Cambios de dorsales, fichajes ilusionantes, equipaciones bonitas, destitución y reintegración de un capitán, una salida inesperada, el retraso del estadio y peleas entre novias de jugadores. Lo que parecía que iba a ser un verano y pretemporada normal para el Barça, termina siendo un capítulo más en la historia del Barça. Esto es SQLE y con el Joan Gamper ya disputado, vamos a darle un repaso a lo que ha sido la gira por Asia y todo lo que ha envuelto el verano del Barcelona. Este va a ser uno de los videos más difíciles para mí de acortar, no narrar, acortar, porque tengo muchas cosas que narrar. Y como no quiero que este sea otro video que planeo que sean de 15 minutos o menos y termina siendo de mucho más, me he tenido que armar un guión entre comillas para saber qué decir y sobre qué voy a opinar en este video, porque hay muchas cosas. Como digo, se supone que tenía que ser un verano normal, dado que no disputamos una de clubes, los jugadores podían despreocuparse totalmente después de tener una gran temporada y tener vacaciones tranquilas, pero si hay algo que no existe en el Barça es tranquilidad. Así que iniciando por cualquier cosa que se me pueda ocurrir ahorita en mi lista, que es básicamente un guión, vamos a empezar a hablar del estadio. ¿Qué pasó con el Camp Nou? Desde la temporada pasada a cierres de esta, teníamos entendido de que el Camp Nou iba a ser una de las prioridades para el Barça en esta temporada. Tenerlo listo no solamente por la urgencia de ya jugar en nuestro estadio, sino porque el acuerdo para disputar los partidos de local en Montjuic ya se estaba acabando. Había una fecha límite y esa fecha ya caducó, es decir, el Barça ya no tiene autorización para usar Montjuic y no porque no nos lo quieran dar, sino porque no se puede, porque el estadio ya está ocupado para otras cosas planeadas por, supongo, el ayuntamiento de donde sea que esté el estadio, en Barcelona, supongo. Y es por esto que muchos, incluido yo, creíamos que era prácticamente oficial que esta temporada la íbamos a iniciar jugando en el Camp Nou. Y es prácticamente data chequeada porque el propio club lo anunció así, con un video bastante bonito, bastante cinematográfico de Laporta anunciando el regreso al Camp Nou. Ya no es el hecho de que los hinchas se pudieran inventar cosas a partir de información no chequeada de cualquier otra fuente que se haya encontrado por internet, sino que era el propio club anunciándolo. Era Laporta anunciando el regreso al Camp Nou. Pues siempre no, porque después de unas semanas, si no me equivoco 2 semanas después del anuncio, se hizo oficial que el Camp Nou aún no tiene los permisos del Ayuntamiento de Barcelona para que sea un estadio permitido para disputarse partidos de fútbol. Es decir, no vamos a volver al Camp Nou. Por ahora, resulta que los palcos que tienen que estar terminados no solamente para poder disputar ahí, sino para poder venderlos de una vez y recibir el dinero para empezar a ver algo de fair play financiero, que es otra cosa que tenemos que comentar, el 1 a 1 aún no existe en este club, pues esos palcos aún no están y por eso el Ayuntamiento de Barcelona no acepta al estadio como un lugar disputable, un lugar acto para jugarse, lo cual nos hace preguntar a todos, ¿por qué el club se apuró a la hora de anunciar el Camp Nou? Estaban tan confiados de que iba a ser así y aún no tenían los permisos, ¿por qué no esperaron a que los permisos estén hechos para poder recién anunciar el regreso al estadio? Porque incluso el Joan Gamper que se jugó hace apenas unas horas, se supone que iba a ser disputado en el propio Camp Nou, dándole el regreso triunfal, y ahora resulta que parece ser de que el Camp Nou no estaría listo hasta por lo menos, si no me equivoco, por lo que leí, septiembre o diciembre de este año. Y aquí llega mi opinión para acelerar esto. Yo no veo mal que regresemos en esas fechas. Es más, a mí personalmente no me molestaría no jugar en el Camp Nou hasta que esté completamente listo, hasta que esté al 100%. Obviamente eso no va a pasar y cuando esté a un 80 o 70% completado ya podremos jugar ahí. Pero a mí en lo personal, si el Barça dice no se va a jugar ahí hasta que lleguemos al 100%, pues no me molesta. Obviamente, como digo, no va a pasar porque también pasa por temas económicos tener ya disponible el estadio, pero no me molestaría en lo absoluto porque significaría que ya teníamos un estadio completamente bonito, hermoso como vemos que está quedando y el club se ahorra el ridículo de tener que borrar ese comercial bien preparado que hicieron de Laporta anunciando el estadio, mintiéndole al hincha, porque es una mentira que se le hizo al hincha. No puedes anunciar algo así sin tener la seguridad de que ya está al 100% hecho, que estamos regresando al Camp Nou. Yo mismo terminé el último video de la temporada, para ser concreto el último TikTok de la temporada en la que jugamos en Montjuic, diciendo que era momento de regresar a casa con una foto del Camp Nou. Y ahora resulta que siempre no, que no vamos a regresar por lo menos en un buen par de meses. Esto jode no porque se demore en hacer el estadio, sino porque le mientes al hincha diciendo que ya vas a volver cuando siempre no. Y no había necesidad. Es decir, tampoco han hecho algo súper grave, no es que ahora nos van a sancionar ni nada. Pero como para qué lo hicieron, no entiendo. Pero bueno, ahora tendremos que estar a la espera a ver qué finalmente se dice, porque ahora ni en este tema puedo confiar en el club, porque no sé si es verdad, si aún faltan permisos, si aún falta, yo qué sé, el césped. No se sabe, o por lo menos no hay seguridad de cuándo va a volver el Camp Nou.
Lo que sí se sabe es que está quedando muy bonito por lo que se puede ver en los directos que hace el Barça mostrando la construcción. Y por lo bonito que está quedando, pues sí, también jode un poco saber que falta mucho para ver a los jugadores ya en el estadio y a toda la hinchada llenando completamente lo que va a ser para mí, en mi opinión, y tal vez porque soy culé, el estadio más bonito seguramente de Europa y quién te dice que no, el mundo. Pero ahora, siguiente tema, caso Ter Stegen. Voy avisando que este video no va a tener ningún orden, porque no tengo ni idea cómo ordenarlo. Pero por tocar uno de los temas principales de la última semana, ¿qué ha pasado con Ter Stegen? De ídolo a villano en tan solo una semana, el caso Ter Stegen es algo que deprime mucho al fan, al hincha que ha estado siguiendo el Barça en los últimos años. No es secreto para nadie que en la última temporada, tras la lesión de Ter Stegen, la llegada de Szczęsny fue para muchos algo bastante positivo. E incluso para muchos, el polaco terminó teniendo una gran temporada que superaba a las previas de Ter Stegen. Y sé que con esto muchos pensaban que, bueno, ahora que Ter Stegen va a volver, va a tener una competencia y se va a ver algo bastante sano en un club como el Barça. Pero finalmente los planes del club fueron otros, puesto que el primer fichaje para la temporada fue Joan García, portero proveniente del Español que tras unas cuantas polémicas terminó fichando por el Barça, dejando un claro mensaje para la portería. Joan García viene a ser titular. Ante esto, muchos hinchas, incluidos yo, entendimos la decisión, porque si algo ha necesitado el Barça en las últimas temporadas es un portero que finalmente detenga en los momentos importantes. Y esto no es un mensaje atacando a Ter Stegen en los últimos años, porque yo soy de la idea de que Ter Stegen ha tenido un nivel considerable para ser el portero del Barça, a pesar de que no ha tenido competencia. Pero un nivel considerable no significa un nivel totalmente aceptable. Creo que el cambio en la portería tarde o temprano tenía que llegar y el club optó porque sea más temprano que tarde. El único problema ha sido la reacción de Ter Stegen ante esto. Claramente el alemán no ha visto con buenos ojos el hecho de que se haya fichado otro portero para ser el titular por sobre él y ha empezado a hacer algo que suena mucho a berrinche. Yo sé que mucha gente opina de que Ter Stegen pues puede ser leyenda, ídolo del Barça y merece un trato mejor y ok, puedo estar de acuerdo con eso, porque por ahí leí que le querían quitar el número 1 que lleva él y a mí en lo personal sí me parece una falta de respeto de que le quieras quitar el número simplemente porque lo quieres echar, pero también soy de la idea que si el mensaje es claro y el club no quiere que continúes, tú debes aceptarlo e irte. Para muchos la idea de que Ter Stegen esté luchando por quedarse, así sea como tercer portero y tratar de demostrar algo a Flick puede ser buena, pero la verdad es que no lo es. Por mucho que esto pueda significar cariño al club y que quiera hacer historia y que quiere volver a ser el capitán que alguna vez fue, lo único que está ocasionando es molestia con los hinchas y crear posiblemente bandos en el equipo. Porque como capitán muchos jugadores van a tener que entender este mensaje como o lo apoyas o estás en contra de él. Y esa no tiene que ser la idea. Si llegó un nuevo portero que va a ser el titular porque el club así lo quiere, uno tiene que entenderlo como jugador y aceptarlo. ¿Es duro? Sí, es muy duro, pero en su momento Guardiola llegó al club y se echó a Ronaldinho. Yo no vi por ningún lado que Ronaldinho hiciera su show para salir del Barça. Él simplemente lo aceptó, entendió que Guardiola no lo quería y se fue. Y sé que algunos van a poner el ejemplo de To, que también era un jugador que Guardiola no lo quería, pero finalmente se quedó y terminó ganando el triplete con el Barça. Y sí, es un muy bonito caso de que el jugador le cerró la boca al entrenador y terminó haciendo una imagen mucho mejor de la que ya tenía en el Barça. Pero ¿qué pasa? Que Ter Stegen está lesionado. Es decir, que aún la posibilidad de que él se le dé minutos, porque Ter Stegen va a ser suplente, aún si hubiera la posibilidad de darle minutos para que juegue de portero, no puede, y su lesión perjudica también al club, porque a día de hoy, a la espera de que inicie la temporada, no se ha podido inscribir a ningún fichaje del Barça. Esta temporada se han hecho 3 bastante prometedores: Joan García, Ronnie Bargill, aún no me sé su nombre, y Marcus Rashford, que ya hablaremos de él. Pues dado que el Barça aún tiene problemas económicos, no ha podido inscribir a ninguno, y la salida de Ter Stegen, quitando su salario, sería una gran ayuda para poder inscribir a los otros fichajes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con la lesión de Ter Stegen? Pues muchos recordarán que la temporada pasada Christensen también pasó por varias operaciones y tuvo que ser baja por bastante tiempo. Estuvo lesionado bastante y tuvo que ser baja por bastante tiempo. De hecho, solo volvió hasta el final de la temporada. Y ante esto, el club pudo desinscribir a Christensen para darle paso a la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Pues básicamente es la misma jugada que se quiere aplicar acá. Pero ¿qué pasa? Que el jugador tiene que declarar, o bueno, tiene que haber un acta que declare que el jugador va a estar más de 4 meses fuera de las canchas. Pues que ha hecho Ter Stegen ha lanzado un comunicado en el que ha especificado, y ojo que aún no se ha operado, aún no lo han chequeado, nadie le ha podido decir que va a ser menos de 4 meses, pues va él y declara que van a ser máximo 3 meses.
como si él fuera médico. Justo y exacto la cantidad de tiempo que no le vale al Barça para poder desinscribirlo y poder inscribir a los otros fichajes. Es decir, Ter Stegen de alguna forma está evitando, está viendo por sí mismo y está evitando de que el club pueda seguir con sus planes normales para esta temporada. A muchos esto nos ha molestado un montón, porque sin ninguna duda esto es perjudicial para el Barça y perjudicial para él, porque la imagen que está teniendo no es la mejor. De por sí habían hinchas que no estaban de acuerdo con que Ter Stegen siga siendo el portero, él se seguía quedando, había quienes lo apoyábamos, incluidos yo, y ahora que es el propio club que quiere seguir con sus planes de hacer una plantilla sana, que tenga un montón de futuro y que esté tratando de hacer las cosas bien, pues va el capitán del Barça, porque no es un jugador más, es un jugador que ha tenido una imagen muy limpia durante estos últimos años, llevándolo a ser primer capitán del Barça y nos jode todo. Yo estoy de acuerdo que a un jugador con la imagen de Ter Stegen que ha tenido en este club por muchos años se le tiene que respetar, se le tiene que tener un gran respeto, pero yo creo que el Barça se ha manejado bastante bien, siendo claro, fichando a otro jugador, siendo claro con él, con si es que va a jugar o no, porque estoy seguro de que en algún momento se le ha comunicado que no están los planes para él de ser el primer portero y que incluso puede llegar a ser tercer portero. Olvidándonos un poco de Iñaki Peña, que hasta ahorita no sé qué con él. Pero el club está siendo bastante claro y él no lo está aceptando. No solo que no lo acepte, porque hasta cierto punto puedes entender la negación de irse del jugador. Vive en una ciudad hermosa, rodeado del mejor equipo del mundo. Dentro de todo quiere mostrar que un vale. Pero el comunicado que saca es una gota enorme que rebalsa un vaso que estaba a la mitad. El club ante esto respondió e inmediatamente se hizo efecto la destitución de Ter Stegen como capitán del Barça, declarando una guerra interna entre beneficios del club con beneficios de Ter Stegen, lo cual no duró mucho, entre comillas, porque obviamente la tensión sigue ahí, pero no duró mucho por el hecho de que Ter Stegen a los días anunció, o bueno, tiró otro comunicado que no convenció a nadie, básicamente diciendo de que muchas de las decisiones que tomó el club fueron sin consultarle o sin saber lo que pasaba con él, con su operación, y que no sabía que iba a ser perjudicial para el club. En respuesta a esto, el club decidió devolverle la capitanía, y ahora, a pesar de que me gustaría decir que esto es un hacer las paces y que Ter Stegen, bueno, tenga una salida entre comillas normal del club, pues no, simplemente es como si un episodio de toda esta historia se hubiera borrado desde el momento en el que Ter Stegen lanza el comunicado de sus 3 meses de baja hasta el momento en el que el club le devuelve la cinta de capitán como primero del Barça. La tensión sigue, es claro que Ter Stegen no va a ser el portero principal a tomar en cuenta por Flick esta temporada, incluso después de que vuelva de su operación, y todo esto ha conseguido que la imagen de alguien que pudo haberse considerado ídolo no lo sea más. Y mucho peor en contraste a lo que ha sido una salida inesperada para el Barça, que de una u otra forma están de la mano, porque si de alguna forma no podemos conseguir fair play sacando a Ter Stegen, tuvimos que hacerlo dejando ir a Íñigo Martínez. Lamentablemente, de un día para otro salió la información de que Íñigo Martínez habría aceptado la oferta del Al Nassr para irse a jugar a la Liga Árabe, activando una cláusula en la que si el jugador recibía una oferta de la Liga Árabe podría aceptarla sin ningún problema y al mismo tiempo sin recibir como tal dinero a cambio, lo cual muchos están confundiendo diciendo que es algo malo, que simplemente él también ha visto por sus necesidades y es de querer ganar dinero en Arabia, pero hay varios que lo estamos viendo de otra forma, y es que por mucho de que no recibamos mucho dinero por Íñigo Martínez, sobre todo tomando en cuenta de que viene de un club árabe que pagan un montón, la salida de Íñigo significa recibir o tener un poco más de margen en la masa salarial, dándole un poco de respiro al Barça, sabiendo de que Ter Stegen muy probablemente no se va a ir esta temporada. De esta forma, el vasco, que se ganó el corazón de todos los hinchas en la última temporada, deja al club haciéndole un favor. Esta noticia le chocó a muchos hinchas, puesto que, como digo, se ha ganado el corazón de todos, siendo por mucho, por bastante, el líder de esa defensa en la última temporada del Barça. Mr. Offside Trap, como muchos lo llamamos, solo yo lo llamo así, se convirtió en el capitán sin brazalete para Flick en una temporada en la que estuvo al borde de ser la perfección para cualquier club. Muchos especulábamos de que era un poco claro de que Íñigo no iba a llegar a un prime tan definitivo como lo fue en la anterior temporada, por tal vez temas de edad, porque por mucho que uno quiera no siempre se tiene una misma temporada, pero aún así a muchos nos hacía ilusión verlo una temporada más sabiendo el nivel que había llegado y lo importante que era en todo este sistema defensivo de Flick. Pero dadas las situaciones, finalmente se dio así y Íñigo Martínez decidió irse por la puerta grande apenas habiendo tenido 2 temporadas en el club, uniéndose a esa lista de jugadores con un paso muy efímero en
con el Barça, pero que se ganaron el corazón de todos los culés. Sin ninguna duda, Johan Cruyff estuvo muy acertado en el momento en el que declaró de que un equipo, para ser totalmente funcional, necesita un vasco en sus filas. O algo así era la frase, no me acuerdo muy bien, ahorita no la voy a leer. Dos noticias que en contraste son muy diferentes, uno decidiendo lo mejor para el club y otro lamentablemente viendo lo mejor para él, que le agregan un poco más de salsa a toda esta pretemporada que, repito, tenía que ser normal, pero no se puede acá. Pero ahora con la salida de Íñigo e hilando los puntos a comentar en este video, y sobre todo comentando esto por encima para no abarcar más tiempo, el dorsal 5 que usaba Íñigo pasa a ser de Cubarsí, completando su transición a ser un jugador de primer equipo, heredando lo que posiblemente sea el dorsal que llevará por las próximas temporadas. Pero no solamente esto es lo que hay que comentar, sino que ¿será Pau Cubarsí el líder de esta defensa? La pregunta nace por el hecho de que en el sistema defensivo de Flick solo hubo dos jugadores que se acentuaron completamente bien, hablando totalmente del central, y ante la salida de Íñigo solamente queda Pau Cubarsí como un titular fijo en la defensa. Las actuaciones inconsistentes de Araujo, las lesiones de Christensen, el cambio de posición de Eric García y la nula aparición de un central en la Masía nos ha dejado con muchas dudas sobre qué debe hacer el Barça para completar su línea defensiva. Muchos han hablado de que si el Barça debe fichar a alguien más o confiar en los que tiene, que no es poco pero no es nada seguro. Aún queda mucho mercado de fichajes y tendremos que ver qué decide el Barça en las próximas semanas, porque por mucho que hayan declarado de que no quieren buscar a alguien más, las ofertas y los cambios de planes pueden llegar en cualquier momento. Porque ahora sí, hilando esto con el último punto, los fichajes y la pretemporada. ¿Qué ha sido del Barça en estos últimos 4 partidos amistosos y qué espero yo del Barça esta temporada? La verdad es que de cierta forma el Barça no ha fichado y a la vez ha fichado lo suficientemente bien para afrontar la siguiente temporada. Sé que no tiene sentido lo que acabo de decir, pero déjenme explicarlo. Al finalizar la última temporada todos teníamos claro de que una de las posiciones, o bueno, dos de las posiciones que teníamos que reforzar era el extremo o uno de los extremos, debido al nulo reemplazo por si algo le pasaba a Lamine o a Rafinha, y la saga central, que como ya vimos no solamente es que no se reforzó, sino que se quedó más debilitada. Y no olvidemos la portería, que para muchos era una zona esencial de renovar, porque Chesney aún no convence en su totalidad a todos, a pesar de que lo hizo bastante bien, y Ter Stegen está más de salida que dentro. Como ya comenté, Johan García llegó para cubrir la portería, lo cual yo apruebo bastante. Sus actuaciones en esta pretemporada han sido bastante buenas, y es por eso que no me voy a enfocar tanto en él, sino en los otros dos fichajes. Uno que llegó discretamente y otro que fue, entre comillas, un bombazo por todo lo que estaba pasando en esa zona del Barça. Porque por fin, después de 2 temporadas, se terminó el culebrón con Nico Williams, jugador que ante la inseguridad de que si el Barça podría o no inscribirlo, decidió renovar su contrato con el Athletic Club de Bilbao, haciéndole al Barça perder tiempo, puesto que esa vez fue el jugador quien se ofreció, dejando muy mal parado el club, pero más que nada por temas de él. Era claro que el Barça no tenía que volver a buscarlo después de haberse negado a fichar en la anterior temporada, pero si es el propio jugador el que muestra interés, pues era una gran opción, puesto que Nico Williams es uno de los mejores extremos, o por lo menos uno que tiene un gran potencial. Ante su negativa, luego se habló del jugador Luis Díaz, colombiano, ex de Liverpool, que se decía que era uno de los fichajes que más quería Deco, pero como gran contra tenía el tema de su ficha, que era muy alta. Si no me equivoco, rondaba eso de los 80 millones, precio que era demasiado para el Barça. Y a su vez que no había una seguridad total, puesto que el que más gustaba en ese momento era Nico Williams. Finalmente el colombiano terminó fichando por el Bayern, dejando al Barça con 2 opciones menos, y apareciendo un jugador que ya se estaba pronunciando bastante, quería fichar por el Barça, comentando publicaciones del Barça, de jugadores del propio Barça, hasta que finalmente era inevitable. Los ojos tenían que estar puestos sobre Marcus Rashford, jugador que a pesar de no ser tan joven como los jugadores que tenemos actualmente, sigue estando en una etapa intermedia joven de su carrera en la que ya ha demostrado tiene bastante calidad, pero no ha sido aprovechado por su club base, el Manchester United, equipo histórico que actualmente no solamente se le puede considerar como un gigante dormido, sino un jugante que asesina jugadores, les mata la carrera. De verdad, o sea, se ha hecho meme el hecho de que jugador que va, jugador que fracasa, y luego cuando sale es muy feliz. Y bueno, Rashford no fue la excepción. La temporada pasada salió cedido al Aston Villa y llegó a cuartos de final de la Champions League, instancia en la que se quedó a nada de poder remontarle o empatarle el resultado al PSG, pues ahora, negándose a volver a jugar en el Manchester United, se ofreció tanto como pudo al Barça, tanto que ya
poco más y se ponía en una bolsa de regalo y llegaba a las puertas del Camp Nou. Y finalmente, tras una negociación muy rápida, porque fue bastante rápida, se confirmó que el jugador inglés sería parte de la plantilla del Barça en esta temporada, llegando cedido del Manchester United, cedido sin opción de compra obligatoria y reduciéndose bastante el sueldo. En conclusión, un fichajazo, y no tengo duda de que si las cosas salen bien, el Barça aplicará la opción de compra y tendremos nuevo jugador que ya veremos en esta temporada si terminará siendo un suplente de alguno de los de arriba o finalmente se afianzará en la titularidad. Creo que no tengo que ser muy extenso en lo que espero de este jugador, puesto que ha mostrado tener demasiada calidad, muchísima calidad, y el hecho de que sea el mismo jugador el que se ha estado ofreciendo constantemente al Barça hasta que por fin el club puso los ojos en él, te motiva aún más porque se ve que está bastante feliz de estar en el club. Será ahora tarea de Flick de sacarle lo máximo posible al jugador, y precisamente si alguien ha demostrado que puede sacarle el máximo potencial a cada jugador que dirige es Flick, quien a su vez no solamente recibió un juguete nuevo en la delantera, sino que recibió dos, porque ahora toca hablar de un jugador que llegó muy discretamente al Barça, pero que ante sus actuaciones, que no han sido nada malas, le dan una opción más a Flick por si es que necesita hacer rotación en la plantilla, y una rotación que no reduzca la calidad del equipo. Ronny Bargi, te juro que no sé cómo se dice hasta ahora. Pero Ronny, para los amigos, es un jugador sueco que viene directamente del Copenhague, equipo que salió segundo en la liga danesa la temporada pasada, en la que el jugador lamentablemente no tuvo mucha participación puesto que se lesionó casi toda la temporada. Aún así, en los últimos partidos en los que se le ha visto no ha hecho nada mal y de hecho hasta ha marcado. Heredando la 19 que deja Lamine Yamal ahora que lleva el 10, Ronny ha mostrado buenos minutos, que no han sido muchos, pero han sido buenos minutos, en los que se ha visto bastante participativo en el juego que de por sí tiene que tener bastante involucración, puesto que siendo delantero tiene que hacer una presión muy alta. Y a su vez parece que ha tenido un gran recibimiento en la plantilla, puesto que ya se le ve con todos los jugadores tomándose fotos, jugando, participando. Y es que el chico es hincha confeso del Barça desde muy pequeño. De hecho tiene muchísimas fotos con la camiseta del Barça. De verdad hasta parece yo que a todos lados llevo algo del Barça. Pues este jugador cierra las incorporaciones de lo que por ahora es el mercado de fichajes del Barça. Y digo por ahora porque, retomando el punto de la herencia de Cubarsí como líder de la saga central, ¿tendrá algún fichaje nuevo para poder acompañarlo en esa línea defensiva? Pues no lo sé, ya veremos qué hace Deco y lo que hace Laporta, pero por el momento parece ser que el Barça no está interesado, aunque como digo, el mercado aún tiene bastante tiempo. Lo que pasa es que aún hay bastantes peros, porque aunque queramos fichar, tendríamos que ver cómo inscribir a ese jugador, que recordemos que los tres jugadores que ya mencioné, Joan García, Rashford y Ronny, no han sido inscritos hasta el momento. Ojo que aún falta para la liga, falta una semana y muchos jugadores de la liga en sí no están inscritos aún. Que el foco solamente esté en el Barça como si fuéramos un club que está al borde de desaparecer, ya es otra cosa. Pero la verdad es que hay muchísimos registros de jugadores que aún no han sido inscritos en sus respectivos equipos de la liga. Pero eso es otro tema. El punto es que los tres fichajes que tenemos hasta el momento no están inscritos porque se está viendo la manera más óptima, económicamente hablando, de poder hacerlo. Fichar a un jugador más sería tener que volver a buscar una opción económicamente estable para poder inscribirlo. Y no solo eso, sino que no hay muchas opciones en el mercado. Hablando seriamente, hay muy pocas opciones que podrían ser una opción óptima económicamente hablando para el Barça. Porque hablando de grandes nombres, aunque te permitieras gastar 80 millones que se decía que se podía gastar por Luis Díaz, no te va a costar así un tipo Van Dijk. El mercado está muy inflado y aunque quisiéramos, tendríamos que gastar un montón para poder fichar a alguien de calidad, de experiencia para la línea central del Barça. Después de eso, la mayoría de opciones serían más apuestas que otra cosa. Pero como digo, ya veremos. Pero oye, ¿por qué no estás hablando de los partidos? Se supone que este video es sobre la pretemporada, de hecho está en el título. Pues sí, no, porque hay muchos videos que no he terminado de hacer porque precisamente cada vez que empezaba a grabar pasaba otra cosa. Y llegó un punto en el que dije, bueno, todo va a ir en este video. Y así lo estoy haciendo. Finalmente, los partidos de pretemporada en esta ocasión no han sido muy interesantes, y no porque hayan sido aburridos, que también son amistosos, sino porque el Barça no viene en una temporada mala como fue la anterior a esta. Ya no hay una preocupación para ver si el Barça como equipo puede funcionar o no, sino que esta vez, viniendo de una gran temporada, es más la preocupación de ver qué tan fino llegan los jugadores después de unas vacaciones bastante largas. Es decir, el enfoque principal estaba en que los jugadores cogieran ritmo después de estar descansando mucho tiempo. Y la verdad es que con los resultados que hemos visto, se han visto bastante bien. Aparte que han salido nuevos nombres que están interesantes, ninguno tan fuerte o sorprendente como hemos llegado a ver en otras temporadas, pero por lo menos interesantes para tenerles un ojo a ver qué pasa esta temporada. Nombres como los primos Fernández o este chico Dro, que en verdad se llama Pedro y para tener un nombre pues icónico se puso Dro,
cual yo banco, tiene bastante aura el nombre, y este lateral que muchos están diciendo que es bastante bueno, Joffre, que la verdad sí se le ve bastante bien. Pues estos han sido los nombres que han destacado, por así decirlo, pero nada fuera de lo habitual, puesto que se le tiene que dar rodaje a los jugadores que van a estar durante toda la temporada disputando los títulos que serán el objetivo esta temporada. Es por eso que no me pongo a comentar partido tras partido. No he tenido mucho interés en comentar cómo fue el gol contra el Vissel Kobe o contra los otros equipos que no sé cómo se pronuncian, ni contra el Como. La anterior temporada, como veníamos de unos malos resultados y encima perdimos el Gamper, pues ahí tenía algo que comentar porque estaba bastante preocupado. Pero ahora la máxima preocupación, por así decirlo, es la salida de Íñigo, quién lo va a reemplazar, algunas lesiones de unos cuantos jugadores, Lewandowski, Dani Olmo, y comentándolo así súper rápido porque me parece una tontería, la posible pelea o malentendido, no sé, entre Gaby y Fermín, que las novias, me parece una tontería todo eso. Si los dos chicos deciden arruinar una plantilla simplemente porque sus dos novias no se llevan bien, me parece una estupidez. Se nota que aún son muy jóvenes y eso que yo tengo casi su edad. Pero bueno, esas son las máximas preocupaciones del Barça actualmente. Imagínate en qué crisis estamos. Obviamente hay cosas económicas de las que se tiene que ir arreglando poco a poco el Barça, pero he visto a mucha gente comiéndose las noticias súper exageradas de que si el Barça está en problemas y todo esto, y tampoco es para tanto. Estamos a una semana de iniciar la liga y lo peor que podemos hacer ahora es crearnos una tormenta en un vaso de agua. La verdad es que estoy bastante emocionado, como digo, una semana para que inicie todo, para que vuelvan los videos post partido. Hay que saber que encarar esta temporada pretendiendo ganar todo como lo hicimos la temporada pasada es muy difícil. No sabemos si de verdad va a pasar, sería hermoso que vuelva a pasar, porque como ya he mencionado antes, superar esta temporada solamente se puede de una manera, y la innombrable nunca es algo asegurado. Así que disfrutemos porque estoy muy seguro que estos jugadores nos harán disfrutar. Y es lo único que espero, que disfrutemos viendo al Barça. Eso es todo por hoy, volveremos a los videos en cuanto inicie la liga, como digo, y como siempre en la descripción mi redes sociales que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde no he hecho ningún directo, pero voy a hacerlo, lo prometo a mí mismo en algún futuro, espero no muy lejano. Y también mi TikTok, donde ahora que inician los partidos voy a empezar a hacer los resúmenes del partido en un minuto o un poco más otra vez. Si lo escuchaste o lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y como siempre digo, hago esto por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Cómo extrañaba eso. Sin más, todo listo para empezar. En una semana nos veremos contra el Mallorca y esperemos esta temporada sea por lo menos igual de buena que la anterior. Que por cierto, las camisetas están hermosas, excepto la que se supone que vamos a usar en el clásico. ¿Qué pasó ahí? No entiendo nada, pero bueno, están hermosas. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.